¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos por acá nuevamente un jueves más para compartir con ustedes una palabra de aliento, una palabra de bendición, una palabra que pueda ayudarles o nos pueda ayudar a todos a cambiar el rumbo de nuestras vidas. Mi nombre es Marvin Mayorga, como todos ya me conocen, pertenecemos a la primera iglesia de Dios en Providence. Estamos ahí trabajando en el liderazgo de la iglesia, ayudándole al pastor a expandir el Evangelio de Jesucristo más allá de las fronteras. Queremos compartir con ustedes hoy, antes que empiezo, quiero darle las gracias a todos ustedes por estar allí y gracias por compartir el video. Y si usted quiere ver los anteriores videos, puede buscarlos en YouTube, ahí están, buscando Marvin de Mayorga, y de esa forma pues usted puede tener acceso a esos videos. Así que vamos a arrancar acá para aprovechar bien el tiempo. Quiero nuevamente darle las gracias, comparta el video y yo sé que va a ser de gran bendición para sus vidas. Tengo hoy como tema la importancia de tener un buen mentor. La importancia de tener a una persona que sabe más que uno al lado. La importancia de pegarse a personas mayores que nosotros. La importancia de juntarse con personas que saben más que nosotros. Y a eso vamos a entrar hoy a desarrollar este tema que yo sé que será de mucha bendición para nosotros. Amén. Es muy importante tener a alguien que nos ayude a entender las cosas de la vida en todas las áreas, sea ministerial, sea en el área secular, sea en el área administrativa. Siempre es muy importante tener a una persona que nos dé un buen consejo. Sí, consejos todos dan, pero un buen consejo no todos lo dan. Por eso es muy importante que nosotros busquemos a personas que nos ayuden a ser mejores en la vida. Nunca es bueno caminar a ciegas, siempre es bueno tener a alguien que nos ayude a hacer las cosas mejores. Eso es lo más importante. La persona que tiene un mentor es una persona que rara vez repite la historia o repite los mismos errores de otras personas. Como partida quiero decirle a usted, cuando usted agarre un libro, usted agarre una guía, usted tiene que entender esa guía. Por eso quiero ponerle como subtítulo a este estudio: ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que te dicen? Cuando yo llegué a este país y tenía que ir a algún lugar a buscar algo, yo no hablaba inglés. Por lo consiguiente, yo no entendía nada. Y cuando las personas me decían algo, yo no entendía. Entonces, esto es muy importante, que cuando usted quiera comunicarse o quiera leer un libro, tiene que leerlo en el idioma que usted lo entiende. Si yo le doy un librito a usted en un idioma que usted nunca ha leído, usted no lo va a entender. Por lo tanto, es muy importante que entendamos lo que leemos, entendamos lo que nos dicen. Amén. Vamos por partes. Esta pregunta de entender lo que leemos es muy insignificante. Bueno, es muy importante, mejor dicho. Vamos a usar esta palabra, es muy importante. ¿Entiendes lo que lees? Miren, entendemos lo que leemos cuando nosotros somos personas que identificamos los libros que nos ayudan. Amén. Por eso es muy importante que nosotros, cuando escuchemos a una persona, tenemos que ser personas pensantes. ¿A quién estamos escuchando? ¿Quiénes son las personas que nos están educando? ¿Quiénes son las personas que nos están ayudando? Mire, hay un sinnúmero de personas que son motivadoras, y bien por ellos, pero solamente te motivan, no te hacen reflexionar, no te hacen cambiar. Nosotros necesitamos escuchar a gente, defensores de la fe, personas que han dedicado su vida al estudio, personas que se han enfocado en aprender para enseñarnos a nosotros. Es muy importante que nosotros nos peguemos a personas que sepan más que nosotros. Mire, ¿por qué razón hay tantas personas hablando disparates? Sí, hay un sinnúmero de personas. Número uno, unos dicen, así dice el Señor, y el Señor nunca ha dicho. En el área ministerial. En el área secular ni se dice, ¿no? Hay gente que dice 5 días para obtener dinero. Y es una mentira. Si no trabajas no vas a obtener nada.
Entonces, en todas las áreas es muy necesario que nosotros escuchemos a personas de excelencia, personas con nombre, personas de renombre, personas que han crecido, que se ven los frutos, que se le ven los frutos. A esas personas tenemos que escuchar. No, alguien que sale por ahí diciendo que es un buen consejero de matrimonios, pero está divorciado. O una persona que dice que es un empresario y te enseña cómo ser rico en 3 años, pero está pelado. Vive de las conferencias. No, no, no. Tenemos que buscar personas que den fruto, que tengan fruto. Amén. Otras personas dicen, o mejor dicho, los número uno, ¿no? Unos dicen, así dice el Señor, y Dios no ha dicho nada, porque no tienen ni quieren pegarse a las personas de fe. Otros dicen, ¿para qué leer? ¿Para qué estudiar? Si con el hecho de someterse al Espíritu Santo, eso basta y sobra. Está bien, hay que someterse al Espíritu Santo y hay que dejar que el Espíritu Santo nos ayude a ser buenas personas. Pero lo que nosotros necesitamos es tanto la guía del Espíritu Santo, pero saber quién es el Espíritu Santo, quién es Dios. Por lo tanto, hoy vamos a aprender algo acerca de la Biblia que nos enseña a nosotros de la importancia de tener un mentor, una persona que nos ayude a entender las Escrituras. Hay personas que se han adiestrado aprendiendo a identificar versos bíblicos, versos que son difíciles de interpretar, pero para eso están las herramientas y para eso están las personas que han estudiado, se han fajado. Más que nosotros, se han quemado las pestañas estudiando, buscando, indagando, para que nosotros hoy tengamos una vida más fácil. No simplemente salir por ahí y empezar a hablar y todo. No, esto es cuestión de a quién estamos escuchando. Amén. Miren, en tiempos oscuros es muy importante que nosotros tengamos una visión clara. Probablemente este mensaje va a ser difícil para algunos, porque dirán, oh, pero yo soy el Espíritu Santo. Mire, yo encontré una persona que estuvimos platicando con él y yo le hago la pregunta, ¿y quién es tu líder? Y me dijo, mi líder es Dios. Yo no necesito que un hombre me guíe en esta tierra. A mí me basta Dios. Y yo le hice la siguiente pregunta, muéstramelo, ¿dónde está Él? Y se me quedó así. Sí, porque si tú no te quieres someter a una persona que ves, ¿cómo te vas a someter a Dios que no ves? Entonces es muy importante que nosotros entendamos que debemos de tener a una persona para estar bajo sujeción. Dios no trabaja con llaneros solitarios. Todos los hombres grandes de la Biblia tienen un ministerio, un grupo de personas que trabajan con ellos, donde ellos se reúnen, platican qué es lo que hay, qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que no se debe de hacer. Pero cuando una persona es llanera solitaria, es la única, el jefe, él es el hombre orquesta, está en todos los asuntos, es peligroso. Vamos por puntos. En Hechos capítulo 8, versos 26 y 30, yo quiero que lea conmigo, si usted puede, si no, pues después puede leerlo. Hechos 8, 26 al 30 dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candesa, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu, verso 29, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? Esto es interesante, señoras y señores, que nosotros debemos de tener a una persona que nos ayude para poder entender lo que leemos. Esta antigua ciudad, si entrar un poquito de historia de todo esto, se encontraba en el camino principal de Egipto a Siria. Según se cree que la distancia que hay entre Jerusalén y Etiopía es de 2.500 kilómetros, un aproximado de 1.554 millas. O sea, es posible que el etíope era un judío proselito o un gentil que se había convertido al judaísmo y había venido a adorar a Dios, eso es lo que se cree,
para la época del Pentecostés. ¿Se acuerdan de la era del Pentecostés? Hay un sinnúmero de versículos, pero no es el enfoque hoy. El enfoque hoy es la importancia de tener un mentor. Este hombre probablemente había viajado muchas millas de distancia para venir a adorar a Dios. Era un adorador, era un hombre de Dios. Número uno, la obediencia de Felipe al mensaje de Dios. La importancia, la obediencia. Ahí dice, ¿no? Un ángel del Señor se le apareció a Felipe y le dijo, prepárate para cruzar el desierto y dirigirte al sur en el camino que va a la ciudad de Jerusalén hacia Gaza. Felipe no puso excusas ni puso resistencia. Y esto es lo que me llama la atención como hombre de Dios y como hombre de fe. Felipe le obedece al ángel, pero el ángel no solamente le da la orden, sino que el ángel le da la estrategia y le da la dirección exacta a donde tiene que llegar. Vea que cuando Dios te da algo, Dios te manda directamente a donde tienes que ir. Dios no te manda hacia lo loco. No, Dios te manda y te da las estrategias cómo vas a seguir el camino. Por eso que Abraham le sigue. Gente dice, no, Abraham no sabía por dónde iba así, pero Dios llevaba como guía hacia adelante donde llegaba. Dios le decía, vamos a seguir por acá. Y Dios le iba dando estrategias. Lo mismo sucede con Felipe. Felipe, Dios le da las estrategias cómo llegar a donde tenía que llegar. Felipe no puso excusas. Número 2, la importancia de no crecer o de no creerse grande para aprender. Por eso es muy importante que cuando nosotros queramos aprender, no nos creamos que lo sabemos todo. Hay personas que saben mucho más que nosotros y no porque quizás están mayores, sino porque han estudiado. Hay áreas que nosotros somos neófitos, y me explico con esta palabra. Si a mí me dicen, muéveme ese avión de este parqueo para el otro, yo le digo, no puedo porque yo no entiendo eso. Ese no es mi área. Recuerdo en una ocasión que me mandaron a mover un camión donde yo trabajaba antes. Entonces cuando yo salgo al parqueo me dijeron, ve y arranca el camión. Yo nunca en mi vida había encendido un aparato de esos. Estoy hablando de años atrás. Pero cuando salí al parqueo, me encontré un trailero y le digo yo, mira varón, ayúdame a encender ese camión. Me mandaron a arrancarlo. Y él me dio las estrategias cómo hacerlo. Y lo arranqué y lo dejé ahí y me fui a mis quehaceres. Pero pedí ayuda. El problema es cuando nosotros decimos, no, a mí el Espíritu Santo me va a dar la sabiduría y yo voy para allá. No, hay que pedir ayuda, hay que preguntar. Mire, la importancia de no creerse. En el verso 27 dice, en el camino se encontró con un hombre muy importante, pues era oficial y tesorero de la reina de Etiopía. Oiga, cuando nosotros decimos la Candesa, es como decir el faraón o la madre de las reinas, o sea, la madre de las princesas, ¿no? La reina de ese lugar. O sea, era un nombre que se le daba a la persona que estaba en importancia. O sea, la mujer esa, la señora que él representaba. Cuando Dios te manda, Él te va a llevar al lugar exacto y con la persona correcta. Dios siempre te va a llevar. El eunuco, en el verso 30, Felipe corrió para alcanzar el carruaje. Cuando ya estuvo cerca, escuchó que leía al profeta y le hace esa pregunta. ¿Entiendes lo que lee? El eunuco nunca dijo, yo soy importante, yo no necesito que alguien se me acerque, mayormente un extraño acá en el desierto. Pero ¿sabe qué? Se nota la humildad de este etíope, un hombre que era muy importante, pero era un discípulo de Jesucristo. Era una persona que quería aprender. Era una persona que estaba deseando aprender. Y esto es lo bien importante. Como número 4, la importancia y los beneficios de que alguien te explique lo que lees. La importancia de que alguien te explique lo que lees. Vamos por partes. Sé humilde. Hay que ser humilde para nosotros poder aprender. Aunque seas una persona importante, tienes que ser humilde. En la parte A del verso 31 dice, y el oficial de Etiopía le respondió, ¿y cómo voy a entenderlo si no hay quien me lo explique? Qué lindo, ¿no? Él estaba leyendo, lo importante es estar leyendo, lo importante es estar buscando de Dios. Pero lo más importante es sentarse que alguien te explique. Es muy necesario que nosotros tengamos una persona que nos ayude a crecer, que nos ayude a enseñar. ¿Sabe por qué mucha gente fracasa en esta vida? Porque no se dejan enseñar, no se dejan enseñar. Entonces están cometiendo los mismos errores, repitiendo la misma historia
toda la vida, porque nunca se dejan educar, nunca se dejan guiar por alguien. ¿Qué continúa? Número 2, aprende a responder. Esto es muy importante. Esto es la importancia de nosotros saber escuchar. Aprende a responder. La respuesta del etíope nos deja con la boca abierta y nos da un motivo por aprender. El oficial de Etiopía rogó a Felipe. Oiga, rogó a Felipe. Dice en el verso 31, parte B, dice, el oficial de Etiopía o el eunuco rogó a Felipe que subiera al carruaje y se sentara junto a él. Mire qué interesante esto, porque cuando Felipe se le acerca le dice, ¿entiendes lo que lees? Él le dice, ¿cómo lo voy a entender si no hay quien me explique? Pero ahí mismo le dice, ¿sabes qué? Entra, súbete a mi carro, siéntate al lado mío y enséñame. Oye, cuántas faltas en así personas, ¿no? Que nos enseñen. Mira, hay personas que están diciendo tanta barbaridad. Lo que les viene en la mente lo dicen, porque no tienen quien los eduque, no tienen quien les ayude, no tienen quien los esté observando, no tiene quien les diga, mira, lo que dijiste no está correcto, eso no es bíblico, eso no es bíblico. Entonces es muy importante que nosotros tengamos a una persona que nos ayude. ¿Qué hace él? Los beneficios. Se abre tu mente. Esos son los beneficios de invitar a alguien que se siente al lado tuyo, una persona que sabe más que uno. Una persona que sabe más que uno. Yo recuerdo hace años trabajé dando clases en una cárcel. Y en esa cárcel la primera vez que yo entré me dieron nervios, me puse nervioso, no sé, nunca en mi vida yo había entrado a una cárcel. Pero iba al lado mío el maestro que me estaba entrenando para hacerlo. Y él me dijo, solo observa lo que yo hago, no hagas nada. Y así fui por 3 viernes. Ya el 4.º viernes, él no se separó de mí y me soltó. Y yo empecé. Pero los primeros 3 viernes, yo solamente estaba observando, viendo lo que él hacía. Porque es importante, no es de arrancar y por ahí para abajo y hacer lo que yo quiera. Tenemos que dejar que nos enseñen. Entonces este hombre le dice a Felipe, entra en mi carro y siéntate a mi lado y explícame. Y si usted sigue leyendo, en el verso 36 dice, mientras iban, miren lo importante de esto, mientras iban juntos, llegaron a un lugar donde había agua, eso dice el verso 36, léalo usted si quiere, donde había agua. Y el eunuco dijo, mira, allá hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Fíjese que mucha gente, y este es el problema de muchos, agarramos y bautizamos al niño chiquito porque así nos dicen. Entonces, aquí se rompe el protocolo de toda tradición. Dios no quiere que vivas de tradiciones, sino de relación con Dios. No, es que así se hace, así se ha hecho. Es mentira. ¿Qué le dice? Mire, ese lapso de tiempo no lo dice la Biblia cuánto duró Felipe con él en el carro. Pero Felipe lo discipuló. Felipe le dio una clase de liderazgo, Felipe le dio una cátedra, Felipe le explicó acerca del bautismo. Y cuando él entendió qué era el bautismo, le dice, ¿y qué impide de ser bautizado? Con conocimiento, el hecho de bautizarse tiene que ser un bautizo con entendimiento. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué lo estás haciendo? Tiene que saber por qué usted se está bautizando. Él le dice, a todas estas alturas, ahora que ya entiendo, ¿qué impide ser bautizado? Vea lo importante de sentarse con una persona que sabe más que uno. No, es que eso a mí no me lo enseñaron, ¿no? Claro, si te estás juntando con gente que no sabe, no te lo han enseñado. Mire, cuando nosotros vemos a Jesús, Nicodemo se le acerca a Jesús de noche y le hace una pregunta que Jesús le dice, tú siendo maestro no sabes esto. O sea, Nicodemo enseñaba lo que él sabía, pero él quizás nunca se había sentado con una persona que sabía más que él. Por eso que le dice a Jesús, no, yo no sabía esto. Que Jesús le dice, es necesario nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos. Y Nicodemo no lo entendió. Y Jesús le dice, tú no entiendes esto. Porque Nicodemo le dice, ¿y yo voy a entrar al vientre de mi madre de nuevo? Y Jesús le dice, tú siendo maestro no entiendes esto. Y esa es la clase de maestros que abundan por todos lados. Personas que no entienden ni lo que están enseñando. Entonces es muy importante que nosotros tengamos a personas que se hagan reconocidos, personas conocidas.
Hay personas que están leyendo libros y bien por ellos, es importante leer libros. Pero ¿libros de qué estás leyendo? Libros que te ayudan a ser mejor persona. ¿Quién es ese actor? ¿Quién es esa persona? ¿De dónde salió? Pues es importante que nosotros estemos aprendiendo. ¿Quién era Felipe? Bueno, Felipe usted lo puede encontrar en varias, en toda la Biblia, ¿no? Felipe, y lo puede leer usted en Mateo 19:10, en Marcos 3:14, en Lucas 6:13, en Hechos 6, en Hechos allí para adelante usted lo puede leer. Pero una de las cosas que era Felipe, Felipe era un evangelista, Felipe era una persona llena del Espíritu Santo. Felipe era una persona que preguntaba, muéstranos al Padre, le dice a Jesús un día. Y nos basta. Y le dice, Felipe, ¿desde cuándo estoy contigo? Vea, Felipe era una persona que preguntaba, lleno del Espíritu Santo. No era cualquier persona. No es bueno seguir nuestro camino sin ser enseñados, señores. No es bueno. Mire, voy a pasar con otro personaje. Y yo quiero hablarte de 3 personajes hoy y espero que el tiempo me alcance. Voy rápido. El gran apóstol Pablo tuvo su mentor. Sí, él lo tuvo. Usted dice, el apóstol Pablo, sí, claro. Mire, en Hechos 22:3 dice, se lo voy a leer en una versión más moderna. Entonces Pablo dijo, Pablo hablando, soy judío nacido en Tarso, una ciudad de Cilicia, o de Cilicia. Fui criado y educado aquí en Jerusalén, bajo el maestro, oiga bien, Gamaliel. Como estudiante de él, fui cuidadosamente, escuche, cuidadosamente entrenado en nuestras leyes y costumbres judías. Pablo había sido entrenado. Lamentablemente, Pablo le enseñaron costumbres y por eso que él perseguía a la iglesia. Y hasta que estuvo un encuentro con Jesús, él se convirtió de un perseguidor a un fundador de iglesias. Pero porque a él le habían enseñado costumbres también, ¿no? Parte del paquete. Pero una de las cosas que tenía Pablo era que Pablo era una persona que entendía, que sabía. Y por eso cuando tuvo el encuentro con Jesús, su mente se abrió y se convirtió en el gran apóstol Pablo. Saulo de Tarso, convertido en el gran apóstol Pablo, uno de los hombres que escribe la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento de su Biblia y de mi Biblia. Así que Pablo fue una de las personas que también tuvo un mentor, que también estuvo pegadito a alguien. Y eso es bien importante. Hay que renovar nuestro entendimiento. El mismo Pablo lo dice. Hay algunas personas que cuando les preguntan quién es la persona que te mandó, dicen, no, a mí Dios me mandó. O sí, sí, porque mire, este es el problema de este tiempo. Que hay personas que dicen, así te dice el Señor, y así me dice el Señor, y el Señor me dice que te diga, y tienen una conversación con el Señor. Oiga, el Señor es tan serio como para tener una clase de relajo así. Cuando Dios habla, Dios cumple lo que dice. Entonces hay mucha gente que está en ese diálogo. Mientras están hablando, Dios te dice, y Dios me dice que te diga, y Dios... No, esto es serio. Nosotros tenemos que pegarnos de personas que son respetuosas, personas que se han ganado el respeto. ¿A quién estás escuchando? No, si es bonito que le digan a uno cosas lindas, claro, pero esas cosas vienen de parte de Dios. Eso es muy importante. Mire, hay que cambiar nuestro entendimiento. El mismo apóstol Pablo dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El apóstol Pablo dice, ya no vivan como vive todo el mundo. Cambien. Hay personas que no quieren cambiar, no quieren hacer cambios en sus vidas. Hay que cambiar de mente, hay que cambiar nuestra forma de pensar. Mire, hay personas que se van el sábado para la discoteca y se pegan una emborrachada y se ponen a bailar y el domingo se aparecen en la iglesia para que Dios los perdone. Y ellos, eso es normal para ellos. Es normal. No, eso es normal. Dicen eso no es nada. Ese es el problema que estamos viviendo últimamente. Entonces, eso debe de cambiar, dice el apóstol Pablo. Al contrario, cambien su manera de ser y de pensar, dice el apóstol en ese versículo. ¿Cuál es el propósito de reconocer o de renovar nuestro entendimiento? Así podrán saber qué es lo que a Dios quiere y qué es lo que Él desea para nosotros,
todo lo que es bueno y agradable para Él y perfecto. Eso es lo que Dios quiere. La importancia de escuchar a personas de Dios. La importancia de escuchar a personas que nos ayuden a ser mejores. Yo, una de las cosas que siempre me he rodeado con gente que tengo la dicha, por mi trabajo, de personas que saben más que yo. Y tengo 3 personas que son mis amigos y son personas que me han ayudado en mi crecimiento. Tengo un colega que está conmigo siempre en la radio, el pastor Orlando, que siempre me está ahí ayudando y estoy aprendiendo de él cada día, porque yo sé que él sabe más que yo. Y mi pastor Reinaldo, por supuesto, que cada vez que yo tengo una oportunidad, incluso para predicar acá en la célula, yo le digo a él, pastor, ¿qué opina? ¿Qué cree? Y él me ayuda. Hay que dejarse ayudar. No, hay personas que dicen, no, el pastor ni cuenta, será que anda por allá, por Georgia, por Filadelfia predicando. No, pero él es enviado por Dios. No, hay que someterse. Hay que someterse, hay que pedir consejo. Hay que sentarse con gente que sabe más que uno. Amén. Mire, hay un hombre en la Biblia que si usted estuviera en los zapatos de ese hombre, yo no sé qué hubiese pasado. O si yo estuviese en los zapatos de ese hombre. Él se llama Moisés, o se llamaba. Pero Moisés y su suegro tuvieron un encuentro. Moisés, usted sabe que fue llamado por Dios. Moisés hablaba con Dios cara a cara. Moisés se encontraba con Dios. Moisés habló con Dios muchas veces. Pero Moisés tenía que aprender algo de alguien mayor. El eunuco era un adorador. Si usted lee, dice que venía de adorar, pero no entendía las palabras. Hay gente que son adoradores, de verdad que son adoradores, pero aún no entienden la palabra. Necesitan entrar a un instituto bíblico o a una escuela de liderazgo para que se les explique. Todos somos adoradores. El eunuco lo era, pero no entendía la palabra. Moisés hablaba con Dios, pero en su vida administrativa tenía un problema. Mire, en Éxodo 18:1 dice, Jetro, suegro de Moisés, Éxodo 18:1, Jetro, el suegro de Moisés y sacerdote de Madián, se enteró, oiga bien, de todo lo que Dios había hecho por Moisés, oiga bien, y por su pueblo, los israelitas, y oyó particularmente cómo el Señor los había sacado de Egipto. Moisés llega a cierto punto donde ya estaban en el desierto moviéndose de un lado para otro, pero habían problemas y él tenía que resolver esos problemas. Pero en esa ocasión que llega el suegro con con la esposa o con la hija la esposa de Moisés y sus 2 niños, le cuenta a Moisés, a su suegro, y le dice, no, mira las maravillas que ha hecho Dios, no, abrió el mar y todo, ya usted sabe. Y Jetro da gracias a Dios y alaba a Dios y dice, wow, qué bonito, eso es lo que yo quería escuchar de ese Dios vivo. El siguiente día, usted lo puede leer en el capítulo 18, el verso 13 en adelante, por eso la importancia de invitar a personas de experiencia a nuestro ministerio o trabajo. El siguiente día, me imagino que se levantan temprano ambos. Y Moisés le dice, suegro, quédese aquí en la casa, yo voy a ir a trabajar. Y el suegro le dice, ¿me permites ir contigo? Claro, se lo trajo. Pero mire lo que dice el verso 13. Al día siguiente, note, verso 13 del 18. Al día siguiente Moisés se sentó para oír oír los pleitos que los israelitas tenían unos contra otros. Y el pueblo esperó a ser atendido delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Verso 14, cuando el suegro de Moisés vio todo lo que él hacía por el pueblo, le preguntó, ¿qué logras en realidad sentado aquí? ¿Por qué te esfuerzas en hacer todo el trabajo tú solo, mientras que el pueblo está de pie a tu alrededor desde la mañana hasta la tarde? Moisés era una persona que hablaba con Dios, pero en ese momento Moisés escuchó a su suegro. Acuérdese que el suegro de Moisés era de Madián. Y si usted quiere saber quién era Madián, usted tiene que ir al capítulo 25 de Génesis y leer la historia de los hijos de Abraham. Abraham no solamente tuvo a Isaac y a Ismael. Abraham, después que Sara murió, tuvo otra esposa y tuvo otros hijos y los mandó a Madián. Y son los madianitas. Entonces ellos
tenían también la enseñanza de Dios por medio de Abraham. Entonces tenemos que entender eso. Moisés era humilde en todo. Moisés escuchó. Número 2, Moisés sabía escuchar. Oiga, número 1, Moisés humilde. Número 2, sabía escuchar. Vea que lo del eunuco, parecido sí o no. Número 3, Moisés tiene una plena confianza con su suegro. En el verso 15, mire lo que le dice. Y este es Moisés hablando. Los israelitas vienen a verme cuando alguno de ellos tiene problemas con otras personas. Y empieza a contarle. Vea qué confianza había entre el suegro y Moisés. O sea, había una conversación entre ellos. Pero en el verso 17, mire, Moisés escucha el consejo de su suegro. Verso 17 del capítulo 18 dice, no está bien lo que haces, exclamó el suegro de Moisés. Así acabarás agotado y también agotará al pueblo. Esta tarea es una carga demasiado pesada para una sola persona. Moisés hablaba con Dios, Moisés era un hombre de Dios, Moisés era humilde, pero no sabía administrar su tiempo y su trabajo. Necesitaba pegarse a una persona que sabía más que él, en el sentido administrativo. Entonces, Jetro da las instrucciones a Moisés. Y si usted brinca al verso 24, dice, Moisés escuchó, oiga bien, el consejo de su suegro y siguió sus recomendaciones. El eunuco, cuando usted regresa y lee la historia del eunuco, él dice que después que Felipe lo bautiza y le da todas las indicaciones, regresó contento, feliz y alegre a su casa. Lea lo que así dice. Moisés, después de tener el encuentro con su suegro, Moisés hizo lo que Dios le mandó a hacer a través de su suegro. Usted puede leer que Moisés vino y agarró a personas que estaban capacitadas para que cuidaran o para que guiaran a 1000 personas, otros con 100, otros con 10. Pero él escogió entre el pueblo a personas importantes, personas de renombre, para que le ayudaran en el ministerio, después de tener un encuentro con su suegro, después de escuchar al suegro. Es importante que nosotros nos sentemos con personas que saben más que uno. Ahora bien, para cerrar, quiero cerrar. ¿Cuál es el mandato que Jesús nos da a nosotros hoy? Pues hablamos del eunuco, hablamos de Felipe, hablamos de Jetro y hablamos de Moisés. ¿Y nosotros qué? Cierro con esto. Mateo 28, versos 18 y 20. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Aquí está la gran comisión. Por lo tanto, id y haced ¿qué? Discípulos, dice, ¿no? A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Miren, aquí vamos a ver unos puntos bien importantes para cerrar. Número 1, hagan discípulos de todas las naciones. Esto requiere tiempo, educación y dinero. Sí, cuando dice, no dice en tu ciudad, dice a todo el mundo. Hacer discípulos. No, ya no hay discípulos, hoy hay apóstoles, profetas, arcángeles y por ahí para abajo. Pero Dios nos mandó a nosotros a ser discípulos. Gente que se quiera someter a Jesús. Gente que quiera aprender todos los días. Gente que se deje enseñar. Un discípulo es aquel que se deja enseñar. Pero hay que ir a todas las naciones. Y para ir a todas las naciones se necesitan recursos. Se necesita que haya. Por lo tanto, tiene que haber. Ok, número 1. Número 2, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando hablamos de bautizarnos, primeramente se tiene que ir y buscar al discípulo. Cuando se hace discípulo, es una persona que se le ha enseñado el bautismo. ¿Por qué se bautiza? Es un mandato de Dios. Note, para hacer esto, hay que estar bien adiestrado en saber lo que se hace. No se trata de meter gente al agua solamente o de echarle un poquito de agua en la cabeza, como lo hacen algunas tradiciones, o de meterlo en el agua nada más. Hay que explicar por qué razón se está bautizando. ¿Cuál es el mensaje? Es una palabra que Dios nos manda a nosotros. Si nota, esto está en imperativo. Dice id. Quiere decir que es un mandamiento del mismo Dios.
Id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de la Trinidad. Ok, cuidémonos que no nos pase la del eunuco o del etíope, ¿no? Que leía pero no entendía. Así que nosotros necesitamos a un Felipe que nos ayude. Necesitamos a un Jetro que nos ayude. Necesitamos a un Gamaliel que nos ayude. Necesitamos a personas que sepan más que nosotros. Número 3, enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandamientos que yo les he dado, dice una versión moderna. Enséñele a los nuevos discípulos. Ahora, usted y yo necesitamos saber los mandamientos de Dios para enseñarlos. No es nada más gritar y hacer alargue y subirse a un púlpito para de aquí hablar y hablar lo que uno quiere. Se trata de saber lo que se hace, lo que se enseña. Tenemos que estar entrenados en lo que vamos a ir a enseñar. Cuando la palabra habla de enseñar, no habla, oiga bien, de solo decirlo, porque decirlo es fácil. Enseñar implica que hagamos con nuestra o que enseñemos con nuestra conducta. Cuando dice enseñar, si yo le digo a usted, por favor enséñamele a ese muchacho cómo opera esa máquina, usted no se va a parar aquí y decirle, mira, esa máquina se enciende así, se enciende allá. Usted va y arranca la máquina, le dice, este botón es para arrancar, este botón es para que esto haga esto y esto es para que haga esto. Lo enseña con acciones y hechos, ¿cierto? Eso es lo mismo que nosotros tenemos que hacer. Cuando la Biblia nos manda a enseñar, no nos manda a hablar ni a mandar, nos manda a enseñar con nuestra conducta, con nuestra forma de ser. Y por último, porque hablar es fácil, pero la bendición de Dios es que cuando nosotros estamos bajo la cobertura de Dios, Él nos va a poner personas. Y no solamente nos va a poner personas a que nos ayuden. Su Espíritu Santo lo que dice, yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Eso es lo bonito cuando nosotros le servimos a Dios. Número 1, el eunuco, adorador, venía de adorar, pero no entendía. Necesitó a un Felipe. Pablo era un religioso, se crió a los pies de Gamaliel, sabía, pero necesitaba un encuentro con Jesús. Y al tener ese encuentro con Jesús, el Espíritu Santo envía a Ananías y le dice, ve y ora por Pablo, porque instrumento de gran valor me es. Qué lindo, ¿no? Pablo necesitó a Ananías para que orara por él, para que después de eso, y mire, note esto, que Pablo había sido instruido, pero Pablo fue bautizado por Ananías. Sí, por si usted no lo sabía, lo bautizó y ahí lo envió. Moisés, el hombre que con su vara levantó la mano y el mar se abrió, necesitó un consejo de un Jetro, de su suegro. Por eso no te creas ni nos creamos que lo sabemos todo porque hablamos en lenguas y porque ya sabemos algunos versículos bíblicos. No, necesitamos ayuda, necesitamos a un mentor, necesitamos a una persona que nos ayude. Y esto no solamente en el área religiosa, esto también en el área ministerial, en el área secular, en el área, todas las áreas. Todos necesitamos a alguien que nos enseñe, aquellos que saben más que uno. Y el mandato que Jesús nos manda es ir y hacer discípulos, enseñándoles cómo se debe vivir en esta vida. Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero que Dios haya hablado a tu vida y espero que este consejo de la palabra te ayuden o nos ayuden a ser mejores personas. Ya no camines solito en la vida. Pégatele a una persona, a un buen líder, a un buen siervo de Dios, a una persona que sabe marcar la diferencia entre lo bueno y lo malo y que sigue lo bueno. Pégatele a personas que te van a enseñar. No te sientas menos que nadie. Tampoco te sientas despreciado porque la otra persona sabe más que yo. No, siéntete privilegiado. Para mí es un honor que alguien de alto rango me llame y me diga, quiero que me acompañes. No, hombre, yo quiero estar con esa gente para aprender cada día. Eso es lo que debemos de anhelar. Claro, hay que tener una conexión. Eso es personal entre tú y Dios. Orar y leer la Biblia. Pero si algo no lo entiendes, pide ayuda, pregunta, ¿qué quiere decir esto? Hay tantos recursos buenísimos que nos pueden ayudar a ser mejores.
Quiero orar por ti rapidito, ahí donde estás. Si deseas recibir a Jesucristo, si todavía no lo has hecho, yo te invito a que lo hagas. Y pégate a una persona que te ayude a ser una persona de excelencia. No te dejes llevar por las emociones. Las emociones son buenas. Las personas que trabajan con las emociones son buenas. Sí, te motivan, te animan a buscar de Dios. Pero acuérdate de las personas. Alguien preguntó la vez pasada quién era Ravi Zacharias, nadie sabía. Un hombre, un apologeta, un defensor de la fe. No muchos lo han escuchado, porque no quieren escuchar gente como él. Lo que quieren es escuchar a alguien que te motive a sacudirte, te toca 3 y 4. No, necesitamos tener mentores, personas que nos ayuden a cambiar para bien. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que te necesito. Sé que moriste en la cruz del Calvario y que fuiste sepultado, pero que el tercer día resucitaste. Hoy estás a la diestra del Padre abogando por nosotros. Entra en mi corazón. Te recibo hoy como mi Señor y Salvador de mi vida. Perdóname. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no permitas que de ahí se borre. Gracias. Amén. Padre, yo te doy gracias por las personas que estuvieron escuchando y viendo este video. Bendice sus vidas. Padre, si hay personas que están pasando quebrantamiento de salud, envía tu palabra, Señor, y que puedan ser sanos en el nombre de Jesús. Para ti no hay nada imposible, Señor. Para ti igual te da sanar una gripe como sanar un cáncer. Para ti no hay nada imposible, Señor. Envía tú, Señor, la palabra y ve tú, Señor, y sana a todas esas personas que están quebrantadas de salud. Padre, aquellas personas que están quebrantadas emocionalmente por la pérdida de un ser querido. Señor, ve y consuela tú, porque tú eres el único que puedes hacerlo. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús, porque en ti hay que pedirlo, Señor. Te damos a ti la gloria y la honra, porque solo tú te la mereces. Amén y amén. Señores, gracias por escucharnos. Nos seguimos viendo acá. Recuerde que si quiere ver los anteriores videos lo puede hacer a través de la página de YouTube o usted puede buscar, ya tengo ahí mi canal, busque Marvin de Mayorga y ahí puede encontrar los anteriores videos a este. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Acuérdese, busque un mentor, busque a alguien que le ayude a ser mejor. Que Dios me lo bendiga, que Dios lo guarde. Bendiciones.